Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan-Demir han vuelto a coincidir en público tras su comentada ruptura, y la tensión entre ellos era imposible de ocultar. Ambos fueron vistos en el mismo evento en Estambul, y aunque intentaron disimular, las cámaras captaron cada gesto, cada mirada esquiva y cada silencio cargado de significado. Una noche llena de emociones contenidas y reacciones inesperadas. Todo ocurrió durante la inauguración de una exclusiva galería de arte en Nişantaşı, donde acudieron varias figuras del mundo del entretenimiento turco. Nadie esperaba ver a Afra y Mert en el mismo lugar, especialmente después de semanas de rumores sobre el frío distanciamiento que había puesto fin a su historia. Cuando Afra llegó, con un elegante vestido negro y una expresión serena, los flashes se centraron en ella. Pero pocos minutos después, la entrada de Mert cambió por completo el ambiente. Los presentes aseguran que ambos evitaron cruzar miradas, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Según testigos, en un momento del evento, Afra se encontraba conversando con una amiga cercana cuando Mert pasó muy cerca de ella. Aunque ninguno de los dos dijo una palabra, sus rostros lo dijeron todo. Fue una situación incómoda, todos lo notamos, comentó un asistente. Ella intentó mantener la compostura, pero su mirada la delataba. Mert, por su parte, se mostró tranquilo, pero con una actitud claramente distante. En una entrevista rápida al salir, un periodista le preguntó directamente, Mert, ¿cómo te sentiste al ver a Afra después de tanto tiempo? El actor sonrió brevemente y respondió, hay cosas que simplemente forman parte del pasado, y el respeto siempre debe mantenerse. Una frase corta, pero con mucho peso. Mientras tanto, Afra también fue abordada por los medios al final de la noche. Con su característica elegancia, respondió, la vida sigue, y cada uno está concentrado en sus nuevos proyectos. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que su tono era una mezcla de calma y nostalgia. Y las redes sociales no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, los nombres de ambos se convirtieron en tendencia, y los fans se dividieron entre quienes piden una reconciliación y quienes creen que la historia ya quedó atrás. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando los dos coincidieron en la misma sala durante la presentación principal del evento. Según los asistentes, Afra, con una copa en la mano, se mantuvo conversando con un grupo de amigos mientras Mert, a pocos metros, evitaba mirarla directamente. Pero hubo un instante fugaz, captado por los paparazzi, donde sus miradas se cruzaron. No duró más de 2 segundos, pero fue suficiente para desatar un sinfín de teorías. Esa mirada lo dijo todo, escribió un fan en redes. Aún hay algo entre ellos, se nota. En ese breve cruce de miradas, el tiempo pareció detenerse. Afra bajó la vista rápidamente, intentando disimular la emoción que se reflejaba en sus ojos, mientras Mert, con una sonrisa casi imperceptible, giró para saludar a otro invitado. Pero los presentes no dejaron pasar el momento. Fue un instante cargado de historia, de algo que no se ha cerrado del todo, comentó una periodista que presenció la escena. Minutos después, Afra abandonó el lugar acompañada de su representante, sin hacer declaraciones adicionales. Mert, en cambio, permaneció unos minutos más, charlando con algunos colegas. Sin embargo, las cámaras captaron el momento exacto en que, al salir, su mirada se desvió hacia la puerta por donde Afra se había marchado. Un gesto pequeño, pero que encendió nuevamente las especulaciones. Y como si fuera poco, unas horas más tarde, ambos publicaron mensajes en redes sociales que parecían tener un mismo tono nostálgico. Afra escribió en su cuenta, algunas cosas no se olvidan, simplemente se aprenden a llevar. Mientras que Mert, casi al mismo tiempo, compartió una historia con una frase que decía, no todo final es definitivo. Los fans se enloquecieron al ver las coincidencias. Esto no puede ser casualidad, decían algunos comentarios. Están hablando entre ellos a través de las redes, afirmaban otros.
En los programas de televisión al día siguiente, el tema se convirtió en el centro de todos los debates. Los presentadores analizaban las declaraciones, los gestos y hasta el lenguaje corporal de ambos. Una experta en comunicación no verbal comentó: la forma en que Mert evitaba mirar directamente a Afra demuestra que aún hay emociones sin resolver. Y ella, aunque intenta mostrarse firme, transmite una nostalgia evidente. Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue la revelación de un invitado anónimo, quien aseguró haberlos visto conversar brevemente en una zona privada del evento. Según su versión, Mert se acercó con discreción y durante un par de minutos hablaron en voz baja. No parecía una discusión, sino más bien una charla pendiente. Ella sonreía, pero también se le notaba conmovida, relató. Aunque no hay imágenes que confirmen ese encuentro, las palabras del testigo bastaron para alimentar la curiosidad del público. En los días siguientes, ambos actores siguieron con sus compromisos profesionales, pero los periodistas no han dejado de perseguirlos. Cuando a Mert le preguntaron si volvería a trabajar con Afra en un futuro proyecto, él respondió con una sonrisa ambigua: nunca se sabe lo que la vida puede traer. Lo importante es el respeto y la admiración mutua. Esa respuesta, lejos de calmar los rumores, los intensificó. Afra, por su parte, fue más reservada. En una entrevista reciente, se limitó a decir: cada historia tiene su propio tiempo, y hay que saber cerrar ciclos para poder seguir adelante. Sin embargo, su tono pausado y la leve sonrisa al pronunciar esas palabras hicieron que muchos interpretaran un significado más profundo. Los fans están convencidos de que todavía hay sentimientos latentes. En las redes, los seguidores no paran de crear teorías, videos y montajes recordando los mejores momentos de la pareja. Algunos incluso aseguran que este reencuentro no fue casualidad, sino un primer paso hacia una reconciliación. Otros, en cambio, opinan que se trata simplemente de una coincidencia inevitable en el mundo del espectáculo. Pero una cosa es cierta: la historia de Afra y Mert sigue viva en el corazón de sus fans. ¿Será posible una segunda oportunidad entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo que queda claro es que, a pesar del silencio, sus miradas y palabras han dicho mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Afra y Mert están destinados a reencontrarse? Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y denle like al video para no perderse ninguna novedad del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo video. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que aún hay amor entre Afra y Mert, o que su historia quedó definitivamente en el pasado? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas noticias del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el siguiente video.